Esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo al otro lado del mundo desde mediados de mayo y esta situación es de conocimiento de todo el mundo. Muchos países quieren intervenir, tengan o no velas en el asunto, pero el fin, ¿cuál es? Parar esta guerra, que no viene de recién, viene desde hace muchos, cientos de años capaz. Es hasta bíblico, seguramente. Hoy queremos tocar este tema porque hay mucha tecnología que se está utilizando para matar. Y la Cancillería boliviana se ha pronunciado al respecto a esto que está sucediendo, condenando las muertes, principalmente de los civiles inocentes, niños, que están allí muriendo sin muchas veces entender lo que está pasando y sin tener que ver con los intereses reales de esto que está sucediendo al otro lado del mundo y que para nosotros parece tan lejano, pero al fin y al cabo son seres humanos igualmente. Hoy tengo el gusto de saludar a una persona muy importante. Le estoy hablando del señor Yehoshua Ben Zadok. Él es rabino judío mesiante de la Congregación Israelita Mesiánica en Santa Cruz. Realmente le agradezco por estar hoy con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días a usted, señor periodista, y shalom para todos los de este hermoso canal Bolivisión. Y quiero decirles que estamos nosotros preocupados y más que todo en oración por nuestro pueblo. Nuestra congregación israelita mesiánica ha estado saliendo estos días a la plaza principal y también hemos ido a algunos otros lugares para poder dar a conocer la verdad, porque como dice la palabra del Señor, el Mesías Yeshua, la verdad nos hará libres. Nosotros queremos entender sinceramente qué es lo que está sucediendo, que usted nos pueda explicar con la mayor capacidad de síntesis lo que está pasando ahora. Hamas está atacando Israel. ¿Hamas es la causa o simplemente se están defendiendo de ataques que ya hubieron en días pasados también? Y esto se lo consulto un poco desde la ignorancia de no saber al 100% y a detalle y que un boliviano común no entiende cómo realmente debe una guerra como esta. Entonces queremos entender los aspectos básicos al menos. Bien, vamos a empezar históricamente. Primero, en Génesis capítulo 12 nos dice una promesa a Abraham y su descendencia. Dice, entre otras cosas, tú serás padre de una gran multitud de naciones. 1. 2, le dice, serás bendito y serás bendición para todo el mundo. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Simiente es cera, en hebreo significa algo físico, o sea, una multitud de gente que iba a nacer de Abraham. De Abraham nace Ismael, que es el padre de los árabes. Gran parte de ellos, y de casi todos, son musulmanes. De Abraham después nace su hijo Isaac. Es importante entender esto. Cuando nace Isaac, ¿qué es lo que el Señor le dice? En realidad, Ismael no fue el hijo de la promesa del Señor. Fue porque ellos quisieron ayudarle al Señor. Él había dicho que tendría un hijo de su mujer, pero como estaba anciana y estéril, no creyó. Y su mujer le ofreció a su nodriza, que era Agar, una egipcia. Entonces de ahí vino Ismael. Después el Señor le dice, tienes que tener fe. Y ahí vemos que el Señor le dice aquí, por ejemplo, en Génesis 17, 19 le dice, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, tú llamarás su nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. O sea, el pacto que el Eterno establece es con Isaac. Isaac es el padre de Israel, de los judíos. Es decir, Isaac tiene dos hijos, que es Esaú y Jacob. Jacob es el que recibe, lo mismo que Isaac, la reconfirmación de esta promesa, y de él vienen las 12 tribus de Israel y el pueblo de Israel. Es importante esto que nos vayamos a la Biblia, básicamente para mí muy importante, ¿ya? Nosotros tenemos que entender ese punto. Luego, ¿qué sucede? Con el tiempo, las tribus de Israel en Egipto salen, por eso celebramos Pascua, nuestras fiestas tienen que ver con nuestra historia, básicamente, y tenemos que pasan los años y los tiempos, el pueblo judío o israelita toma la tierra de la promesa, que es Israel. Antes era Canaán, donde vivían muchos pueblos antiguos que hoy en día son parte también del pueblo islámico. Bien. Entonces, sigue la promesa con ese pueblo y el Señor le dice, esta es la tierra que yo te voy a dar. Y ahora le dice, cuando Yehoshua, que era el, diríamos,
subteniente de Moisés, estamos hablando para que la gente entienda, ¿no? Sí. Él es el que toma posesión de la tierra prometida, Israel, que el Señor le había prometido. Entonces, toman posesión y la historia va avanzando. Tenemos así una síntesis. Tenemos con el tiempo que Israel tiene un rey, Saúl. Saúl anduvo mal y el Señor levanta a David. David, un joven muy valiente, muy audaz y lleno del Señor. El Eterno le mueve a conquistar la ciudad o la parte alta de esa tierra que no había sido conquistada, que todavía está en poder de una etnia, los Jebusín, jebuseos. Conquista. ¿Cuál es esta parte? Es lo que hoy llamamos el Monte Sión o Jerusalén, la ciudad que él la hace su capital. La conquista. ¿Cuánto hace de esto? Hace 3.000 años aproximadamente. Lo de Abraham, casi 4.000 años desde que aparece Abraham. Entonces, le digo esto porque el conflicto actual y casi continuo ha iniciado porque a propósito del mes de Ramadán, que es el ayuno de los musulmanes, ellos allá en la mezquita de la Roca que está en Jerusalén, arriba del muro, el cótel, donde vamos a orar nosotros todos los días, arriba está la mezquita, 2 mezquitas inclusive, Al-Aqsa y la de la Roca. Ellos se enfervorizaron seguramente por su tiempo y se fueron ellos a hacer del sur de Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad que comparten judíos y árabes. Entonces fueron a hacer una marcha diciendo el retorno a otra vez volver a nuestra ciudad, que es nuestra. ¿Sí? Jerusalén, dicen ellos, es nuestra ciudad y déjenla, ya váyanse ustedes. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, ¿será que es de los árabes esto? O sea, objetivamente, ¿no? Objetivamente, si vienen aquí algunos de Corumbá, dicen, señores, váyanse, o han vivido muchos brasileños aquí estudiando, dicen, señores, ustedes no son de acá, nosotros somos los dueños. No es verdad, tenemos que decir, no, nosotros somos de mi padre fulano, mi abuelo. Entonces, podemos entender que esta es una guerra, para resumirlo y tratar de llegar a un puerto que la gente pueda entender esto. ¿Esto es una guerra de territorio o de religión? Es un Israel que no tiene tierra, pero que curiosamente tiene el armamento más grande del mundo. Sí. Es una guerra de ambos, porque fueron las dos cosas que se han establecido desde el principio. Pero hay algo más en la historia que es necesario que sepa el pueblo. ¿De dónde viene el nombre Palestina? Palestín, ¿ya? Antiguamente, en tiempos de David justamente, hasta después muchos reyes posteriores, existía un pueblo justamente en la ribera del mar Mediterráneo, que eran los filistín o filisteos. Ya. Estos pueblos siempre dan la espina, inclusive cuando peleó David fue contra el gigante Goliat filisteo. Este pueblo dejó ya de existir después con el tiempo. Ya no existieron más los filisteos. Ya. Entonces, en tiempos del Mesías, los judíos estaban bajo el yugo de los romanos. ¿Sí? Y los romanos habían establecido esa parte como 3 provincias. Al norte, Joshua. Galilea. Perdóneme, este tema, la verdad es que no da para tocarlo en 4, 5, 6 minutos. Y solo quiero que en este momento, me da pena tenerlo que cortar, pero yo quiero pedirle que usted me diga, con el conocimiento que usted tiene y que he tratado de podernos explicar, cíclicamente cada año es esto, se dan este tipo de conflictos, pero lo que se está viendo hoy es muy, muy, muy complicado. En este momento de pandemia, ¿quién puede parar esta guerra en la que están muriendo tantos cientos de niños, de personas inocentes? Estados Unidos de alguna manera quiere intervenir, el Consejo de la ONU también, el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Quién tiene la llave? ¿Qué puede ocurrir para que esto cese, para que el fuego cese? Voy a decir algo que es real y verdad, y con el tiempo me darán la razón. Yo no vengo a hablar tanto políticamente, soy historiador, y también he estado en la política por años, desde mi niñez casi diría yo, porque mi padre era muy político. Y el que puede parar esto es nuestro Mesías Yeshua, al cual muchas veces hemos rechazado, tanto árabes como judíos. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo mismo, cuando era un pro-socialista, y ese no estoy diciendo mi testimonio, no estoy hablando a favor o en contra de nada, pero cuando estuve en Colombia, yo me convertí allá hace años, entendí, estuve frente a los ELN, charlé, estuve con los paramilitares, las FARC y todo eso, me entendí que mi doctrina estaba un poco solamente de un universitario que lee libros de Marx y demás. Entonces entendí que si no cambia tu corazón, no cambia las estructuras sociales, no cambia nada.
Entonces, yo conozco y les digo, tengo amigos pastores que son árabes, que son de ascendencia palestina. Munir es un pastor que ha sido presidente de ANDEP en Bolivia. Pero dígame, ¿cuál puede ser la solución internacional, digo, para que esto llegue a su fin? Ahora, porque la religión es muy fuerte, la historia es muy fuerte y arrastra mucho odio también, lamentablemente es así. Y esto no se puede resolver, pero ¿quién ahora mismo puede intervenir? ¿Qué país o qué institución internacional, qué instancia puede intervenir? Bueno, lo mismo que antes, hablando ya a nivel humano, lo mismo que antes, cuando se fundó Israel, o se refundó nuevamente en 1948, la Liga de las Naciones establecieron claramente una parte de ese territorio que le llamaron Palestina, porque yo iba a eso hace rato. Ese territorio le puso un emperador romano el nombre de Palestina, pero ese era un territorio israelita o judío. Entonces, desde ahí es que la gente que vivió, y tanto judíos como árabes, se llamaron palestinos. Tanto judíos como árabes se llamaron palestinos, no solamente árabes. Y han pasado la historia. Entonces, ahora la Liga de las Naciones, que es la ONU, debería decir, señores, revisemos esto como fue la historia. Ellos deberían ser entonces acá los intermediarios para llegar a un acuerdo y de que de alguna manera este fuego pare. Porque la verdad es que eso es lo que se necesita ahora. Yo le quiero agradecer y le quiero pedir disculpas si es que no tenemos más tiempo para poder tratar este tema. Le volveremos a convocar. Lo importante es decir que esto es muy profundo y es un conflicto bélico que arrastra una religión y que hoy está 2021, mayo. Hoy no es una película, es una realidad y está latente. De verdad que ha sido un gusto tocar este tema, aunque me hubiera encantado que lo podamos hacer más largo y poder entender otros aspectos, pero va a haber otra oportunidad, estoy totalmente seguro. Gracias.